examinamos cómo sumergernos en la palabra de Dios, nos ayuda a descubrir nuestra identidad, edificar un fundamento para transformación que tomará lugar en nuestras vidas. Aprendemos que la Biblia nos muestra quién es Dios, quién somos nosotros y por qué existimos. ¿Verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, especialmente ahorita que estamos leyendo a Proverbios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han aprendido mucho del Proverbios? ¿Verdad? Los habla de la sabiduría, los habla cómo comportarlos, ¿verdad? Y los enseña, los instruye para ser mejores para la gloria y la honra del Señor. Me acuerdo un testimonio de Palar, ¿cómo se llama? Luis Palar. ¿Sí saben qué son él? Luis Palau. Palau. Yo tuve el privilegio de mirarlo en persona cuando apenas di mi vida al Señor. Y lo que él dijo, porque él habló con su papá, le dijo: yo quiero aumentar en sabiduría. Y su papá le dijo: si tú realmente quieres aumentar en la sabiduría, dice, lee Proverbios, medita en él. Y dice que desde joven, desde chico, él se metió en la palabra y empezó a leer Proverbios. Y dice que eso le ayudó mucho. Y ustedes que lo conocen a él saben que es una persona bien sabia, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se sumerge en la palabra. Y cuando uno sumerge también, hay una conexión que empieza a suceder cuando uno empieza a hablar directamente con Dios. Y es lo que desde el principio miramos en la historia de Jesucristo, que es lo que él hacía. Él hablaba directamente con Dios, ¿verdad? Con su Padre. Él mismo decía que él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y siempre había una conexión, hablando, orando, hablando. Y es algo que él quiere que usted mantengamos una conexión con él a través de la oración, ¿verdad? Se ha dicho que solo hay una persona en el reino que puede despertar al rey a medianoche y pedirle un vaso de agua sin temor, sin ser castigado. ¿Y quién es? Es el Hijo del Rey. Entonces la palabra dice que usted y yo somos hijos de Él. Tenemos el privilegio de poder llegar a su trono de gracia en oración, poder hablar con Él, más que todo, ¿verdad? Y con esa fe, con esa certeza, que cuando estamos hablando con Él, no nomás son palabras, sino que Él está escuchando, así como usted me está escuchando a mí. O cuando usted habla con su hijo, con su hija, con alguien, usted tiene que tener esa misma fe, que toda palabra como que si Él está por un lado de usted, ¿verdad? Que Él está escuchando. Y muchas veces, no sé, lo digo por mí mismo, cuando yo oraba, yo siempre escuchaba, pues no le pides Dios, no hablas bien con Dios, no oras bien. Pero aún en oración, la definición de oración es hablar. Entonces, me están diciendo que yo no sé hablar. Y dije, en confusión, de cómo yo sé hablar. Entonces, Él quiere que tú hables con Él, ¿verdad? Hay una confusión en la oración, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántas veces he escuchado lo mismo que le dicen? Usted no sabe pedir, usted no sabe orar. Quizás ellos no saben qué es la oración, qué significa o qué es la definición de oración, ¿verdad? Y cuando uno empieza a reconocer, cuando uno se sumerge a la palabra, empieza a reconocer qué es la oración que trae edificación, qué es lo que el Señor quiere escuchar de ti. Lo que Él quiere escuchar de ti es lo personal, ¿verdad? Es como cuando tú te abres a un amigo y estás desahogándote con esa persona, diciéndole todo lo que te está sucediendo, cómo tú te sientes. Eso es lo que el Señor quiere escuchar de ti, que tú te desahogues en Él, habla con Él, que Él sea tu respaldo, que Él sea en quien tú acudes, en quien tú buscas cuando estás en necesidad, cuando estás pasando por algo difícil, y creer que Él está escuchando toda palabra que tú le dices. Él no te va a decir a ti, tú te escuchas como un disco rayado, no. Él quiere seguir escuchando, porque Él quiere esa conexión contigo. Él quiere que tú
te conectes con Él, ¿verdad? Entonces lo vamos a conectar mediante la oración, ¿verdad? De la misma manera que Jesucristo se conectaba con Dios, también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para comenzar a crecer en ese crecimiento de la fe, ¿verdad? De creer que Él escucha, y yo no sé usted cuántos de ustedes han pasado por un momento en su vida que dice, pues yo tengo que buscar otra persona que ore por mí, y es bueno. Hay diferentes clases de oraciones, hermano. Hay una oración personal, hay oración de intercesión, hay oración para orar por los enfermos, hay una oración que se llama unánime, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer cuál es la oración que vamos a hacer. Cuando usted habla con Dios es una oración personal, ¿verdad? Es una oración, por eso dice que tú entres en un lugar secreto, entra en tu closet, ahí habla con Dios, desógate ahí en la presencia de Dios, habla con Él. Entonces esa es una oración muy diferente que cuando tú vas a orar para abrir, cuando vas a orar por los enfermos, ¿verdad? Es una oración muy diferente, ¿verdad? Entonces cuando usted empiece a orar para conectarse con Él, entonces va a ser una oración muy diferente. O sea, aunque usted puede encontrar numerosos ejemplos de Jesús con Dios mediante la Biblia, es probable que la oración más famosa en todas las escrituras sea la oración que Jesús dio el ejemplo, ¿verdad? Donde es Mateo 6, 5, 13. Cuando los apóstoles hablaron con Él y ellos querían enseñarse a orar, dijo, enséñame a orar, ¿verdad? Y aquí en Mateo 6, a ver, se me que lo puse acá. Ok, 6, se me que lo puse en dos diferentes porque está muy largo. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, cuando él habla de esta oración, es una oración en vano, una oración para que la gente pueda, mira qué bonito, ¿verdad? La oración es ¿para qué? Para la conexión con Dios, para hablar con Dios. Pero hay muchos que como tienen pueden hablar les salen las palabras tan perfectas, ¿verdad? Y como dice la palabra, y cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto y recompensa en público, ¿verdad? Entonces, ¿qué más bendición que como él dice, mira, ellos ya recibieron su recompensa? La gente dijeron, wow, esas palabras tan poderosas, tan bonitas que salen. Pero dice, mira, tú entra en aquel lugar secreto y tú habla con Dios. Habla con Él en lo secreto y Él te va a bendecir en público. ¿Verdad? ¿Qué mejor es de recibir la bendición de Dios? Una recompensa que viene de Dios en vez del hombre. Es mejor que tú recibas la bendición de Él. Y Él dice, mira, si tú oras, tú entra en ese lugar, habla conmigo. Porque, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, yo voy a hablar con mi esposa y voy a hablar y estoy gritando para que todos oigan las palabras bonitas que le estoy diciendo cuando yo quiero que ella me escuche, yo quiero hablar con ella? ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Y cuando tú hablas con Dios es igual, es íntimamente, tú, nomás eres tú y Él, esas palabras para Él, porque Él
es el que te va a recompensar en público. Y orando dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídas. Se da ahí. Igual, cuando usted habla con su pareja, sí, a veces sí repetimos las cosas, ¿verdad? A veces sí, no dijimos que no, porque quizás yo también repito muchas veces lo mismo, ¿verdad? Pero quizás cuando usted va y ora, cuando uno repite algo es porque quizás no cree, quizás no me escuchó, lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Quizás lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Cuando el Señor dice, pues yo te estoy escuchando, yo te estoy escuchando. Entonces, cuando uno habla con el Señor, cuando dice vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? Escuchamos, sí, hay muchas cosas que no entienden, ¿verdad? Que piensa que tiene que decir la misma cosa como 100 veces para que el Señor lo escuche, cuando no, el Señor dice, yo te escucho la primera vez, ¿verdad? Y ¿quién es Santiago? Dice que no seamos personas de doble ánimo, ¿verdad? Dice que cuando vengamos a Él, que cree que Él existe y que Él es galardonador. Cuando venimos a Él, dice que no seamos personas de doble ánimo, porque no creamos que lo vamos a recibir. Entonces, cuando venimos, tenemos que creer que Él es y que Él existe y que Él es galardonador. Entonces, cuando venimos a Él, le pedimos con esa certeza, con esa fe. Por ejemplo, Padre, yo te pido que yo estoy en necesidad que tú abras esa puerta de bendición para mi vida o para mi hijo, pero créelo, no seas una persona de doble ánimo, a ver si lo quiere hacer. Entonces el Señor dijo, ok, no lo voy a hacer, ¿verdad? Dice la palabra que si tú eres una persona de doble ánimo, Él no lo va a hacer, no esperes que lo va a hacer. Entonces tú tienes que creer que Él existe, que Él es real, y que cuando tú hablas con Él, que Él te escucha, y creer lo que lo va a hacer, lo va a hacer. No pensarlo más, ¿verdad? Sino decir, ok, ya está hecho. El Señor lo va a hacer y que lo que hace Dios lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo una vez tuve un dolor tremendo y créanlo que yo pensaba que tenía que ir al hospital, estaba bien feo, no se iba. Y empecé a orar y lo reprendí, yo creí. Tenemos que tener esa certeza, esa fe que cuando reprendemos algo que se va a ir, ¿verdad? Tenemos que creer porque no es nuestra autoridad, sino lo sacamos en la autoridad del Señor. Y se fue, en ese instante se fue y el dolor ya no regresó, ¿verdad? Porque tenemos que entender que el que hace la obra es Dios, no nosotros. Imagínense un poquito, no me quiero salir mucho de esto. Imagínense cuando Moisés tuvo que pasar por el medio de aquel mar que Dios abrió. A ver si no se, imagínense, si tenía ese pensamiento, ¿verdad? Pero él no tuvo temor, sino que solo Dios sabe si la gente que estaba atrás de él tenía ese temor. No sabemos porque no está escrito. Como no está escrito, no sabemos. Pero quizás por ahí no estoy enseñando algo diferente, pero quizás, ¿verdad? No lo tome literalmente. Quizás había alguien por allí mirando por los lados. ¿Cuántos de ustedes no estarán asustados? Imagínense, solo Dios sabe que alto eran las paredes de agua y miraban por un lado. ¿Cuántos tienen miedo del agua? Imagínense, escondiéndose en el medio de la gente, dijo, no, pues Moisés es el más santo, me voy a acercar a él Dios no lo va a ahogar, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero imagínense, para tener esa fe de creer que Dios va a hacer algo tan poderoso así, y aún estar en el medio de Él y poder caminar por allí, y creer que esas paredes de agua no se van a retumbar sobre ellos. Cuando tú vienes al Señor, tú tienes que creerlo, tú tienes que creer que Él escucha esa oración, te tienes que conectar con Él, ¿verdad? Creyendo que Él está escuchando. Entonces, cuando yo hablo con Él, ¿verdad? Él está escuchando, yo tengo que creerlo, que cuando yo le pido, que Él lo va a hacer a su tiempo, si es la voluntad de Él, tenemos que entenderlo también.
La misma palabra dice que tiene que ser la voluntad de Él, ¿verdad? Pero también tenemos que creerlo. El 8 dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también, dice, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Verdad? Entonces, esta oración, Él nos enseña a humillarlos, ¿verdad? A decir que tu voluntad sea hecha. Perdóname mis pecados así como yo he perdonado a otros. ¿Verdad? Esta es la oración que Él quiere que hagamos. De enseñarlos a perdonar, humillarlos, de enseñarlos a recibir lo que es ¿cómo le digo? De recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que la voluntad de Dios se ha hecho, porque tenemos que creer que Dios conoce lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Pero los conectamos a través de la oración. Dice, antes de dar los discípulos este ejemplo de oración, Jesús les enseñó a evitar dos maneras de orar. En primer lugar, Jesús advirtió que no se debe orar como hacen los hipócritas, que oran para exhibirse. Luego les advirtió que no oren como los paganos que dan repeticiones. ¿Qué está mal con estas dos maneras de orar? Ninguna está interesada, ¿verdad? Y entonces, cuando uno empieza a leer y entender, especialmente lo que dice la palabra del Señor, empezamos a mirar la diferencia entre la oración, la diferencia entre la conexión cuando uno hace con el Señor, ¿verdad? Cuando Él dice unánime, ¿verdad? Y le estaba hablando que había diferentes oraciones, ¿verdad? Diferente oración de interceder, en oración unánime, ¿verdad? Oración para sanación y la oración que es personal, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que esa es la que estamos estudiando hoy, esa oración que es personal. Así como Jesucristo les decía y les instruía a los discípulos que tienen que orar sin cesar, hablar con Dios, tener la conexión con Dios. Vivimos en un tiempo que hay tantas distracciones que los aleja de hablar con Dios. Y ya cuando estamos en punto de dormir, dice, oh, se me olvidó orar. Y empezamos a orar y los dormimos orando y no tenemos esa conexión con Dios. Y es lo que Él quiere, que tengamos esa conexión, que hablemos con Él, ¿verdad? Para conectarnos con Él, ¿verdad? Dios sí habla, ¿verdad? Pero muchas veces no estamos escuchando. ¿Por qué? Porque estamos desconectados, ¿verdad? Porque estamos afanados, estamos preocupados en otras cosas y ocupados, ¿verdad? Y cuando viene el tiempo no los conectamos con Él cuando Él quiere escucharte. Nunca se me olvida un testimonio que dijo un hermano. Este hermano es bien famoso en lo que es la música cristiana. Este hermano pues tenía una conexión súper con el Señor. Cuando se levantaba, cuando se acostaba, hablaba directamente con Él, porque Él quería escuchar de Él, ¿verdad? Y más, cuando Él hablaba más con Dios, Dios ungía más, había más unción, le daba más adoraciones, porque Él mismo decía la adoración era para Él, ¿verdad? Pero llegó un momento, un tiempo cuando se le olvidó orar y lo invitaron en una iglesia grande para ir a cantar y dijo, wow, la presencia de Dios se movió tan poderosa, y ahí dijo, wow, no tengo que orar quizás mucho, y al último ya no estaba orando, pero sí lo invitaban a ir a cantar en conciertos, en iglesias grandes. Pero llegó el tiempo que ya nadie le hablaba, nadie. Y él dice que él literalmente estaba volviendo loco. Dice que
le hablaba al teléfono, le decía que timbrara, ¿verdad? Y se dormía con el teléfono a ver si alguien le hablaba para invitarlo y nada. Y la esposa lo miraba y le decía algo, no estás muy bien. Y luego dice que él hizo algo, dice que él agarró 2 sillas y se agarró una y la puso enfrente, ¿verdad? Y se sentó y empezó a hablar. Dijo, Señor, tú estás ahí. Él empezó a hablar con él. Él abrió todo su corazón en la presencia de Dios y el Señor empezó a hablar para atrás. Y él hizo una alabanza. Y él mismo testifica, mira, todo lo que yo canto no soy lo que yo dije, es lo que Dios me dijo a mí. Y le dijo, tú no sabes cuántas veces he querido escucharte. Cuando te levantabas esperaba que tú hablaras conmigo, pero no hablabas conmigo. Cuando te ibas a acostar esperaba que tú hablaras conmigo y no me hablabas. No sabes cuánto yo anhelo escucharte, que tú hables conmigo. Y él lo decía con un llanto, llorando, como el Señor hablaba con él y decía, mira, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte, yo quiero escucharte. Y muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere. Él quiere escucharte, Él quiere que tú hables con Él. Y como le digo, el enemigo conoce, él pone tantos afanes, él pone tantos obstáculos para que usted y yo no hablemos con Dios, ¿verdad? Y muchas veces sí decimos, no, pues no tenemos tiempo, pero este tiempo un día va a llegar su fin. Y un día vamos a estar enfrente de Dios y ¿qué le vamos a decir a Dios si el tiempo que tenemos Él no nos prestó a nosotros? Es prestado. Esta vida no es de nosotros, esta vida es de Él, y aún en todo eso Él quiere que usted y yo los conectemos con Él a través de la oración, que hablemos con Él. Habla con Él. Cuando te levantas, habla con Él. Cuando estés trabajando, habla con Él. Cuando estés caminando, habla con Él. Habla. Dile lo que estás pasando, dile lo que sientes, dile lo que vas a hacer, dile, habla con Él y créalo que Él va a hablar contigo. ¿Verdad? Así como tú hablas con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, habla con Él. Habla. No tengas vergüenza, habla con Él. Y si tienes vergüenza, pues entra en aquel lugar secreto donde tú puedes hablar directamente con Él y habla con Él. Abre tu corazón en la presencia de Él. Si tú te quieres conectar con Dios, ahí es ese lugar donde el Señor quiere que tú te conectes con Él en oración. Orar juntos era una práctica frecuente de la iglesia primitiva. Hechos 4:23 al 31 nos da un ejemplo de una oración que Pedro y Juan hicieron con otros creyentes, que es Hechos 4:23 al 31. No lo puse sobre. Es la definición de unánime. Pero ahorita vamos a leer esto luego. Dice la palabra de Dios así, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. ¿Ustedes saben qué es unánime? Ya que es común a todos los miembros de un grupo de personas, ¿verdad? Que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo, unánime. Cuando la iglesia se reúne, los unimos en un mismo espíritu, especialmente cuando estamos orando. Por ejemplo, los unimos para que Dios mande su poder, para que Dios mande su espíritu, para que Dios haga algo, ¿verdad? Pero unánime es cuando los conectamos en ese mismo sentir, que estamos orando por lo mismo, ¿verdad? Ese es unánime. Por eso muchos sí realmente no saben cómo orar, porque como le digo, hay diferentes maneras de orar, ¿verdad? Unánime quiere decir que yo me voy a conectar,
con esa oración. Yo voy a creer. Por ejemplo, hay una persona orando. Yo me uno, yo no puedo, mi voz no puede sobresaltar, yo me tengo que unir, ¿verdad? Sí, y yo me tengo que unir, yo tengo que creer. Señor, yo me uno en su oración, yo lo creo, Señor, yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús, que sea, Señor. Y aquella persona está orando, Señor, manda tu Espíritu Santo, Padre, que toque los corazones, que empiece a hacer algo sobrenatural, más bien poderosamente, y yo estoy ahí, Señor, que se ha hecho, Señor, que tu voluntad escucha, Señor, en el nombre de Cristo. Eso es. Y aquella persona que está orando es la que está, como quien dice, es la que está lidiando, ¿verdad? Dirigiendo más bien. Y lo estamos uniendo. Cuando hay una oración así es como se hace. Especialmente cuando es una oración, cuando se hace en la iglesia por algo, los unimos. Tiene que haber una orden en lo que es la oración. Y aquí miramos cuando dice que alzaron unánimes la voz de Dios a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que existes el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se aumentan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en un contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Ponce Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y pródigos mediante, dice, el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar se estaban congregando, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras de Dios. Entonces había una unidad. Dice la palabra que el poder del Señor se movió en ese lugar, que aquel lugar empezó a temblar, ¿verdad? Porque ellos estaban conectados, ellos estaban unidos en un mismo espíritu, porque el corazón de ellos estaba conectado, ¿verdad? El anhelo de ellos es que la palabra de Dios siguiera, ¿verdad? La palabra de Dios que siguiera. Había la persecución, ¿verdad? Y ellos estaban orando: Señor, que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea hecha. Y más que nunca la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos, más que nunca, se necesita unirse en ese mismo sentido, en oración, de orar por las almas perdidas, orar por aquellos que se están enfriando, por aquellos que se están alejando de Dios, aquellas personas, hermano, que Dios las usaba poderosamente, aquellas personas que tenían palabra, hermano, se están enfriando, se están alejando por lo que está sucediendo. Más que nunca la iglesia, ¿verdad?, se tiene que unir para orar, ¿verdad?, para que el Señor, para que Dios empiece a manifestarse en las vidas de ellos, que Él empiece a cambiar sus corazones, abrir sus entendimientos y quitar las escamas de sus ojos, para que ellos miren que la venida de Cristo está cerca. Él ya está a la puerta, y tristemente, y es tan cierto como dice la palabra, que muchos se van a enfriar y se están enfriando. Estamos viviendo los últimos tiempos. La misma palabra dice que en los últimos tiempos se van a empezar a enfriar, la iglesia se va a enfriar. Ya no tienen ese mismo fuego, ese anhelo de llegar a la presencia de Dios, de escuchar, de hablar más con Dios, ¿verdad? Cuando más uno mira, dice, la iglesia debería de estar diferente, pero tristemente hay algo, hay una necesidad que la iglesia se une en ese mismo sentido en oración. Crea lo que Dios escucha.
Es más cuando la iglesia, ¿qué es lo que dice la palabra? Donde están dos o tres en mi nombre. Donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Oramos, le pedimos, Señor, los unimos hoy con un corazón quebrantado, porque ¿quién no se quebranta cuando escucha que un hijo de Dios se aleja? Una persona que quizás era una persona que a usted mismo lo levantó con palabras de sabiduría, que les dio ejemplo, y ahora usted como creyente los mira y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y le duele a uno. Y el Señor dice, habla conmigo, únete en oración. No es nomás porque nuestra iglesia ha entrado en oración y ayuno, es porque hay una necesidad. Y esa necesidad es que el pueblo de Dios se une. Cuando yo estaba hablando con Dios, el Señor me dijo, vamos, dile que lean Proverbios. Ahí Proverbios se van a enseñar cómo humillarse, ahí van a enseñarse cómo buscarme, cómo actuar, cómo tratarse unos a los otros. Proverbios. Oren, hablen. Hay una grande necesidad, hermanos. Miramos lo que está sucediendo y el Señor te tiene aquí por una razón. Te tiene aquí porque tú hiciste el esfuerzo de llegar hoy. ¿Cuántos de ustedes no lo pensaron? No, pues mejor me quedo en casa, está frío, ¿verdad? Pero está aquí, usted venció. Usted venció, créalo o no, usted venció. Usted tuvo victoria, llegó aquí, tuvo victoria. Se podía quedar en la casa, sí, pero usted tuvo victoria porque está aquí. El Señor tiene un propósito para ti, para tu vida. Y el Señor quiere que empiecemos a conectarnos a Él por medio de la oración. Conectarnos como una iglesia y unirlos en oración para que el Señor cumpla su propósito, no nomás en tu vida, sino en tus hijos también. ¿Cuántos aquí no están orando por sus hijos? ¿Y cómo el Señor lo va a hacer? Cuando la iglesia se une, hermano. No es nomás porque la palabra de Dios dice, mira, esperen juntos. Cuando se unieron en el aposento alto, dice, porque el poder de Dios va a derramar, pero yo quiero que estén unidos, yo quiero que estén juntos, porque algo sucede cuando el pueblo de Dios se une en oración, cuando empezamos a orar por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, el Señor empieza a hacer algo, porque hay poder en la unidad. ¿Por qué cree que aquel lugar empezó a temblar cuando estaban orando en unidad? Porque hay poder. Hay poder cuando el pueblo de Dios se une en oración, se une unánime en una misma oración, creyendo que Dios lo va a hacer. Y así es como se va a mover la presencia, así es como el Señor va a empezar a romper las cadenas, así es como Él lo va a empezar a hacer cuando el pueblo de Dios puede reconocer el llamado que Dios ha puesto sobre ellos, que es orar. ¿Se acuerda cuando aquellos dos siervos estaban en la cárcel y dice la palabra que en vez de quejarse, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a cantar. Ok, en ese tiempo usted sabe que el siguiente día los iban a matar, porque es lo que estaban haciendo, estaban matando a los creyentes. Pero ellos no le importaron, empezaron a alabar a Dios. Y yo me imagino que los otros que estaban ahí dijeron, mira estos fanáticos, locos religiosos que no saben que para mañana los van a matar. No le importaban, estaban alabando, cantando a Dios, golpeados, hermano, los latigaron, estaban bien maltratados, sangrados. Solo Dios sabe que si estaban adoloridos, pero en medio del dolor, de la angustia, estaban alabando a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Aquel lugar empezó a temblar. Porque cuando uno se conecta con Dios, algo empieza a pasar. Y si el pueblo de Dios no se enseña a conectarse con Dios, nada va a pasar. Vamos a seguir con los mismos pasos, vamos a seguir con los mismos fracasos.
Porque la iglesia no se enseña cómo conectarse con Dios y orar unánime, para que el Señor empiece a moverse en las vidas. En las vidas. Que Dios empiece a romper las cadenas, que Dios empiece a sanar las heridas, que Él empiece a cambiar las mentalidades. Mis palabras y tus palabras no pueden hacer nada. Tú puedes gritarle. ¿Cuántos de ustedes le hablan a su hijo? Mira, no lo hagas, y lo hace. Mira, te lo digo por tu bien, y no les importa porque ellos piensan que saben más que uno y siguen. Pero cuando uno habla con Dios, Dios empieza a hacer algo diferente, porque Él puede llegar donde tú no puedes llegar. Cuando tú crees, cuando tú entras en ese lugar santísimo, cuando tú así como dice la palabra, mira, lo que tú pides en el secreto, el Señor te lo va a dar en público. La gente va a decir, mira, el hijo de Julana estaba tan mal, mira, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que pasó? Él te va a bendecir en lo público. La gente, wow, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo cambió ese joven? Yo miraba que no andaba muy bien. Es porque tú, en aquel lugar especial que tú escogiste para entrar y hablar con Dios, porque tú lo hiciste, el Señor te ha bendecido en frente de todos. Porque el Señor te da esa oportunidad. Y cuando tú ores, cuando tú hables con Él, créalo. No seas una persona de doble ánimo. Dile, Señor, tú lo vas a hacer, tú vas a alcanzar a mi hijo. Señor, tú lo vas a hacer, yo lo creo. Y si tú sales de ese lugar de oración y vas y te miras a tu hijo y no hay cambio, gloria a Dios. Aunque tú no mires, Dios está haciendo algo. Tú no sabes lo que ellos sienten. Aunque ellos no quieren enseñarte a ti, o no quieren hablar contigo, no se quieren abrir contigo, pero Dios está haciendo algo en ellos. Y llegará el tiempo cuando la recompensa va a regresar a ti, cuando ellos te van a abrir y te van a decir, yo quiero cambiar, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero también seguir. Pero mientras tú sigas orando, mientras tú sigas pidiéndole a Dios,